Esas relaciones que hemos establecido entre el voltaje y la corriente en estas componentes pasivas con las que vamos a desarrollar la teoría de redes eléctricas, resumen lo que se conoce con el nombre de ley de las componentes en la teoría de redes eléctricas. Ahí está resumido la ley de las componentes en la teoría de redes eléctricas. En esas expresiones, las corrientes y voltajes pueden ser de cualquier naturaleza. Nosotros, al inicio, vamos a trabajar con redes sometidas a excitación continua. La excitación continua no es la excitación más importante que existe en electricidad. La excitación más importante que existe en electricidad es la excitación sinusoidal. No solo en electricidad, sino en los sistemas físicos de manera general. Senos, cosenos. Pero aquí, en este curso, empezaremos el análisis de las redes eléctricas sometiéndolas a excitaciones continuas. Eso tiene su justificación. Nosotros, inicialmente, queremos que los métodos de análisis sean perfectamente entendidos por ustedes. No queremos que complicaciones matemáticas afecten a la presentación de los métodos de análisis. Una vez que nos familiaricemos con los métodos de análisis, entonces sí aplicaremos otras clases de excitaciones. Y en especial, traeremos aquí a presentar a la excitación sinusoidal. Cuando a la red se le aplica la excitación continua, las complicaciones matemáticas se reducen a lo mínimo. Y entonces uno puede concentrarse en la presentación de los métodos de análisis. Eso no solamente ocurre aquí, sino que ocurre en cualquier universidad. Y en los libros, ustedes también van a ver que los métodos de análisis que se presentan en los libros, primero se los aplica a redes sometidas a excitación continua. Y luego ya se introduce la excitación más importante, que es la excitación sinusoidal. Cuando la red está sometida a excitación continua, ocurren cosas muy especiales que nosotros debemos tener en cuenta. En el inductor hemos establecido esta relación: B de T igual a L por DI a dt. Si la red está sometida a excitación continua, sucede que los voltajes y corrientes en la red son constantes. Tienen valores constantes. Si la corriente tiene valor constante, entonces esta derivada de aquí es igual a 0. Y si esa derivada es 0, el voltaje vale 0. Estamos frente a una situación muy especial. Si a la red se le ha aplicado una excitación continua, tenemos que el voltaje en los extremos del inductor es igual a 0, a pesar de que a través del inductor está circulando una corriente finita distinta de 0. Bueno, cuando entre dos puntos de una red eléctrica ocurre eso, nosotros decimos que esos puntos están cortocircuitados. La definición de cortocircuito es la siguiente: dos
puntos de una red eléctrica se dice que están cortocircuitados si no existe diferencia de potencial entre esos puntos, a pesar de que a través de ellos está circulando una corriente finita distinta de cero. Y eso es lo que ocurre con un inductor cuando la excitación aplicada a la red es de carácter continuo. Por eso, nosotros diremos que un inductor se comporta como cortocircuito frente a la excitación continua. Un inductor se comporta como cortocircuito frente a la excitación continua. En el caso del capacitor, hemos establecido que la corriente a través del capacitor es igual a C por dVA dt. Nuevamente, si la excitación aplicada a la red es de carácter continuo, los voltajes y las corrientes asociados a esa red tienen valores constantes. Si el voltaje es constante, esta derivada es cero. Si esa derivada es cero, la corriente a través del capacitor es igual a cero. Tenemos que no existe circulación de corriente a través del capacitor, a pesar de que en los extremos del capacitor tenemos una diferencia de potencial finita distinta de cero. Esa es la definición de circuito abierto. La definición de circuito abierto dice lo siguiente: dos puntos de una red eléctrica se dice que están en circuito abierto si no existe circulación de corriente a través de ellos, a pesar de que entre ellos existe una diferencia de potencial finita distinta de cero. De acuerdo a esto, nosotros podemos sostener que un capacitor se comporta como circuito abierto frente a la excitación continua. Teniendo presente lo que acabamos de decir, entonces estamos frente a la siguiente situación. Si a una red eléctrica se la somete a excitación continua, se le aplica fuentes de excitación continua, lo que va a ocurrir es que los inductores se comportan como cortocircuitos y los capacitores se comportan como circuito abierto. Y por tanto, en la red lo que van a aparecer solamente es resistores. Aparece como que si fuera una red resistiva pura. Y en una red resistiva pura no nos van a aparecer ni derivadas ni integrales. Las relaciones entre voltajes y corrientes van a ser lineales. Las ecuaciones que nosotros obtengamos al aplicar las leyes fundamentales van a ser ecuaciones algebraicas lineales.